Hola, les saluda Alba Lucía Suárez Marín. Gracias por la oportunidad de este espacio para construir aprendizajes. Este trabajo titulado Fundamentos teóricos para una cultura de paz en escenarios pedagógicos basado en la teoría de acción surge en consecuencia de la violencia y el aumento del acoso escolar. Se aprobó en Colombia la reglamentación de la Cátedra de la Paz en todas las instituciones, lo que constituye educar para la cultura de la paz. Sin embargo, en las instituciones educativas no se evidencia la implementación adecuada de esta política pública, dado que cada docente desarrolla la pedagogía de la paz desde su propio punto de vista. Las clases de la Cátedra de la Paz no han tenido un impacto positivo en la población estudiantil. A raíz del conflicto armado, muchas familias se vieron forzadas a desplazarse de sus lugares de origen para preservar la vida, huyendo de la violencia y la muerte que les asediaba, y se establecieron en capitales de municipios, en este caso Cartagena de Indias, que es la capital del departamento de Bolívar. A estas escuelas llegan estudiantes con heridas emocionales, por ese desarraigo, al dejar todo lo que construyeron, sus emociones de rabia, estados a la defensiva, ante un contexto y cultura diferente, pues suelen terminar en enfrentamientos, discusiones y agresiones. Y como consecuencia, pues trae el rechazo al aprendizaje, un trato inadecuado, conductas agresivas y disruptivas. Toda esta situación ha generado que la vida de la población más vulnerable en Colombia se vea afectada desde todos los ámbitos, lo cual ha dejado consecuencias significativas, no solo sociales, sino morales y psicológicas, sobre todo en aquellos niños, niñas y jóvenes que fueron protagonistas del conflicto. Se buscará respuestas respecto a las siguientes interrogantes. ¿Cuál es el papel del Estado colombiano en la promoción de una cultura de paz en escenarios pedagógicos? Y pues de esas interrogantes se desprenden otras. Entre ellas está cuáles serán las reflexiones acerca de los hallazgos encontrados referidas a la cultura de paz en escenarios pedagógicos en correspondencia a la teoría de acción. El propósito de esta investigación es generar fundamentos teóricos para una cultura de paz en escenarios pedagógicos basados en la teoría de la acción. Este estudio se justifica porque la educación se ha visto afectada por los altos niveles de violencia, con agresiones físicas, intolerancia, falta de respeto, que llevan al conflicto, razón para trabajar en esa búsqueda de la transformación desde las escuelas, para una cultura de paz que promueva el rechazo a los hechos de conflictos y situaciones de violencia. A su vez, que se genere relaciones que propicien acciones de buen trato con los demás, que cada uno de sus actores sociales sean capaces de solucionar conflictos de manera pacífica y convertirse en ciudadanos gestores de paz. Desde el trabajo en conjunto, donde las políticas y las prácticas, tanto estatales como educativas, marchen en total congruencia. Es relevante porque se estudia sobre la implementación de la pedagogía de la paz, pues en Colombia se firmó un acuerdo de paz el cual ha tenido varios tropiezos y esto no debe quedarse en una firma. Ese proceso de paz debe trascender, generar una educación pensada para el posconflicto, donde se pueda redireccionar al estudiantado hacia la idea de construir tejido social desde la comunidad. Al realizar los estudios de estos antecedentes de la cultura de la paz, es preciso dar cuenta de los organismos internacionales que han desarrollado proyectos a favor de los derechos humanos, como la ONU. Ellos pues reconocen esa identidad humana a partir del respeto de los derechos humanos. La UNESCO, en su principio número 17, está dirigido a promover una cultura de tolerancia, no violencia y paz. Y EducaPaz, que es un programa nacional de educación para la paz desde el proyecto Escuelas de Palabra en apoyo a la Comisión de la Verdad, le apuesta a darle la palabra a las escuelas para que ellas hagan sus propias reflexiones, porque es importante esclarecer y reconocer las verdades desde distintas voces sobre los conflictos para promover la convivencia y la no repetición. Por su parte, autores como Madrigal, Bejarano, Cruz y Moreno tienen investigaciones que ayudan a orientar la reflexión crítica pedagógica para el posicionamiento de la educación, para la paz, con maestros con visión transformadora. El presente estudio se abordará desde la teoría de acción, Argyll y Hichon,
parte de la premisa de que el diseño de la acción a concretar requiere que los individuos elaboren, además de representaciones simplificadas del ambiente, un conjunto manejable de teorías causales que prescriban cómo lograr las consecuencias deseadas. Eso es lo que se llama teoría explícita y teoría en uso. También se tiene en cuenta postulados de Chemnitz, que dice que está orientada hacia el cambio educativo que se construye desde la práctica. Picon, que se apoya mucho en la teoría de Ayrgid y Hichon, y también se enfatiza desde la perspectiva teórica expuesta por Du Bois, como lo refiere Freire, respecto a objetivar la realidad, aprenderla como campo de acción. Para dar respuesta al propósito del estudio se toman en cuenta elementos teóricos para identificar aspectos orientadores de la educación y la pedagogía para la paz, atendiendo aspectos claves que lo enmarcan, por lo que es importante hacer énfasis en la conceptualización, qué es conflicto, qué es paz, qué es eso de cultura de paz, y los elementos que la integran, como el currículo, la didáctica, la administración institucional. Se toman en cuenta elementos teóricos para identificar aspectos orientadores de la educación y la pedagogía para la paz o tratamientos de conflictos, dado que el tema de la paz debe ser visto más allá de los beneficios o reconocimientos políticos que pueda traer consigo esta implementación de medidas que la promuevan en las instituciones educativas. Todos los aspectos mencionados permiten la mirada crítica de lo complejo, pero no imposible, de la implementación de la cultura de la paz en escenarios pedagógicos, pues esto debe favorecer la convivencia, teniendo en cuenta el contexto y el recorrido histórico de la violencia, así como las acciones para la paz que se han trabajado en Colombia, y articularlos con los ámbitos sociales y educativos en los actuales tiempos, en un mundo complejo tras la COVID-19 que se hace evidente las desigualdades para ejercer el derecho a la educación en poblaciones de escasos recursos. Para la base legal es importante el conocimiento y apropiación de toda su significación de los mandatos de la Constitución Política de 1991, pues esto tocó los espacios de la vida social y entre ellos de manera muy especial el ámbito educativo. De ese trabajo nace la Ley 115, donde se plasman los fines y objetivos de la educación nacional, creando espacios y mecanismos para hacer viable la construcción de la democracia. Entre esos bases legales tenemos la Declaración de los Derechos del Niño, la Ley de la Convivencia Escolar, al igual que la Ley 1732, desde la cual se busca promover la Cátedra para la Paz, y el Decreto 1038, por el cual se reglamenta dicha cátedra. En este sentido, a los efectos de abordar la realidad, se orienta desde el enfoque cualitativo, que de acuerdo con Martínez se apoya en la convicción de que las tradiciones, roles, valores y normas del ambiente en que se vive se van internalizando poco a poco y generan regularidades que pueden explicar la conducta individual y grupal en forma adecuada. Se toma el paradigma sociocrítico fundado desde la perspectiva teórica de Bernstein, Guba y Lincoln, ya que a través de él se pretende abordar la realidad educativa con elementos de violencia que ameriten la intervención de una comunidad educativa que promueva la paz y la cultura de paz. Y se asume los postulados de la teoría de acción porque se evidencia la necesidad de una praxis educativa pertinente y transformadora que permita cambios en las estructuras de pensamiento y acciones a los fines de proyectar una praxis pedagógica, producto de la comprensión, reflexión y concientización autocrítica de la complejidad en su dinámica social. Finalmente, en el presente trabajo se asume el proceso de forma cíclica y no lineal, para establecer, validar y nutrir las categorías propuestas que sustentarán el corpus teórico desarrollados a los fines de generar fundamentos teóricos para una cultura de paz en escenarios pedagógicos fundamentados en la teoría de la acción. Muchas gracias por su atención.